Vamos ahora a revisar información internacional con la noticia del día, que es el accidente que protagonizó un avión de American Eagle, que es la compañía regional, podríamos decir, de American Airlines en Estados Unidos, y que chocó contra un helicóptero militar. Todo esto cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, uno de los espacios aéreos más controlados, tal vez podríamos decir. En un accidente que se está todavía investigando, ya se descartó que puedan encontrar más sobrevivientes. Era un avión con 64 ocupantes, 60 pasajeros, 4 miembros de la tripulación, mientras que dentro del helicóptero donde estaban realizando ahí un entrenamiento militar, había ahí 13 miembros del ejército de Estados Unidos. Después del choque cayeron al río Potomac, que tiene temperaturas gélidas. Ya les hemos estado hablando en varias oportunidades de las temperaturas bajo cero ahora en Estados Unidos. Y también lo que se conoce es que dentro de este avión había patinadores rusos, también estadounidenses, que habían estado participando de un campamento en Wichita, en Kansas, de donde provenía este avión que estaba viajando ahora rumbo a Washington. Y lo que se sabe es que el choque, según lo que han dicho las autoridades de la aviación en Estados Unidos, se produjo cuando el avión estaba, el helicóptero, quiero decir, estaba ahí acercándose a la pista durante la noche, y con algunos cuestionamientos que ha habido a la torre de control, que fue algo que el propio Donald Trump mencionó ahí en sus redes sociales. Él se pronunció frente a este accidente y lo que él escribió en su red social Truth Social, mientras vemos ahí cómo siguen avanzando las tareas en el río Potomac para recuperar los cuerpos de quienes perdieron la vida en este accidente. Lo que dijo el presidente de Estados Unidos fue: la noche estaba clara, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. No está bien. Donald Trump estuvo ahora hace algunos minutos entregando ahí declaraciones en una conferencia de prensa donde sus declaraciones iban más o menos en esa misma línea. Ahí lo que él dice es que el avión estaba en una línea correcta de aproximación al aeropuerto y que el helicóptero se habría dirigido durante un largo periodo de tiempo hacia el avión. Después, desde la Casa Blanca emitieron otros comunicados ya en un tono un poco más comedido, tal vez, en el que él dice que había sido informado en detalle de lo que ocurrió, que estaba monitoreando la situación, pero claro, todas esas preguntas es algo que están ahora tratando de poder dilucidar las autoridades de la aviación en Estados Unidos, de la Administración Federal de Aviación, para conocer bien cuáles fueron las causas de este accidente en el que ya se descartó que pueda haber sobrevivientes. Hay registros, además, como el que estamos viendo ahí a un costado de nuestra pantalla, en el que se muestra cómo en el momento en que el avión y el helicóptero impactan, se produce una explosión. Hubo además conductores que estaban circulando hasta ahora en las cercanías del aeropuerto que pudieron captar algunos registros. Estaba aproximándose para hacer un aterrizaje normal y algo salió mal, fue lo que dijo el secretario de Transportes de Estados Unidos. En esta zona, Pato, que es un espacio aéreo en que es normal que los aviones civiles compartan ahí con helicópteros militares, ¿no? Claro, en el momento en que va realizando esta maniobra de aterrizaje este avión, por lo tanto hay que esperar ahí que ocurra más con los audios, las comunicaciones que puedan haber entre la tripulación, entre quien iba pilotando esta aeronave y la torre de control, que seguramente puede existir la posibilidad de que nunca se dieron cuenta de la presencia o del paso de este helicóptero que termina colisionando con esta aeronave.
Y por otro lado, además, hay que ver qué ocurre con la tripulación del helicóptero. Tal vez tampoco ellos se percataron de la presencia de este avión, o ya era muy tarde. Por lo tanto, ahí es donde las primeras, los indicios apuntan a que acá habría una responsabilidad en la torre de control. Hay que ver allí qué es lo que pasaba particularmente, y donde acá, claro, por un lado tenemos el accidente aéreo propiamente tal, que ya disminuye enormemente la posibilidad de sobrevivientes, y a esto hay que sumar que terminan cayendo ambas aeronaves, entiendo, claro, al río. Sí. Sí. Y ahí hay que considerar que la temperatura del agua... Claro, el riesgo ahí de... Hablamos de temperaturas bajo cero, probablemente disminuía aún más la posibilidad de sobrevivientes. Sí, ahora dentro de las últimas declaraciones que ha dado tanto Donald Trump como miembros de su gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dijo que parte de la tripulación del helicóptero eran personas con mucha experiencia, que estaban realizando un vuelo de entrenamiento, que es algo que hacen de manera anual, y que están ahora tratando de poder movilizar a todos los equipos investigativos a su disposición para poder responder frente a qué fue lo que terminó generando este accidente, en el que ya de a poco han comenzado a confirmarse parte de las identidades de quienes iban a bordo, atletas de equipos de patinaje, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Se ha descartado por el momento que pueda haber ahí alguna comunicación directa entre el gobierno de Vladimir Putin con el gobierno de Donald Trump para hablar sobre este tema, pero de acuerdo a lo que hemos visto a través de los videos, ahí están también empezando a darse a conocer algunos de los pasajes de la conversación de la torre de control, y que van a ser ahí todos factores importantes que van a tener en consideración los distintos equipos que están ahora trabajando en la investigación del accidente. Y además también va a ser importante, como cada vez aquí que ocurre una catástrofe de este tipo, poder saber el contenido de las cajas negras, si es que se pueden recuperar, que eso va a ser ahí fundamental para poder tener más claridad respecto a lo que condujo a esta tragedia, Pato, que es además considerada una de las peores en el último cuarto de siglo, desde el año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, uno de los peores accidentes de la aviación civil en Estados Unidos. Es importante ahí lo que puedan además reportar, o lo que se pueda sacar de estas cajas negras, para ver si es que tal vez alguien incumplió alguna orden, o el momento en el que se estaban indicando algún despegue de este helicóptero, o el aterrizaje de este avión que estaba próximo además a realizar esta maniobra de aterrizaje ahí en el aeropuerto. Y por otro lado, además, se va revelando, por ejemplo, que la tripulación o quienes iban a bordo de este helicóptero se trataba además de personal experimentado. Sí. Por lo tanto, eso también resulta ser llamativo. Acá tal vez pueda haber una negligencia de un tercer actor, por llamarlo de alguna manera, de quienes están controlando particularmente el tráfico aéreo. Sí, aquí hay otro elemento, Pato, que tiene en parte relación con eso que acabas de decir, y que es parte de las dudas que todavía no han podido despejarse, que es por qué este avión sufrió una pérdida de altitud justo cuando estaba volando sobre el río Potomac, que fue una pérdida de altitud rápida, y que son datos que han podido extraer a través de su transponedor de radio. Y unos minutos antes del aterrizaje, los controladores aéreos le preguntaron a este vuelo de American Airlines si es que podía aterrizar en la pista más corta, y la respuesta de los pilotos fue que aceptaban, y fue después de esa conversación en particular que los controladores terminaron autorizando el aterrizaje. Y según las distintas páginas que hay ahí de seguimiento de vuelos, el avión ajustó ahí su aproximación a esa nueva pista a la que le habían dado la autorización
para que se aproximara. Que a lo mejor esa misma información no llega a la tripulación del helicóptero. Del helicóptero, a lo mejor ahí no lo tuvieron en se va a ir aclarando, además rápidamente se aclaran estas investigaciones ahí en